Muy bien, entonces tenemos acá, como les decía, el método de sustitución, pues podemos tener raíz, aquí ya veo que tengo un indicio para poder utilizar este método. Podemos tener paréntesis elevado a una potencia, podemos tener uno dividido, un polinomio completo acá y también podríamos hacer nosotros o utilizar en este caso el método de sustitución y principalmente esto es lo que nos debemos de dar cuenta, ¿sí? Que la función en este caso, ¿sí? La función, yo les decía que puede estar determinada por este tipo de, de indicios o este tipo de cosas matemáticas algebraicas que vamos a encontrar en la función de la integral que vamos a resolver. En este caso, la raíz sería la función y si se dan cuenta, hay otra función dentro de ella, que en este caso pues es g de x, que todo depende de lo que es la variable x, que en este caso va a ser 1 más x al cuadrado, ¿sí? Entonces tengo la función, tengo g de x, que es 1 más x al cuadrado, y aparte de esto, me dice que para poder utilizar el método de sustitución, voy a tener que, en este caso, pues, tener también la derivada de esta función que está dentro de la función de f. Entonces, si se dan cuenta, yo acá tengo 1 más x al cuadrado. Si nosotros derivamos esto, sabemos que la derivada de 1 es 0 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Aquí está ese 2x que es el que me debe de acompañar para que yo pueda hacer esa sustitución a la hora de poder aplicar este método. Entonces, eso es lo que debe de cumplir. Al principio es un poco complicado verlo, pero mientras uno va haciendo ejercicios o se va familiarizando con el método, pues se da cuenta uno que es bien sencillo de utilizar. ¿Por qué? Porque al encontrar esto de esta forma, ¿sí? Ya sea en cualquiera de estos patrones que coloqué acá, que los voy a borrar acá, nosotros podemos decir entonces que podemos reescribir nuestra integral como, en este caso, f de otra variable que muchas veces en los libros este método de sustitución está dado por la letra u, ¿sí? Pero realmente puede ser cualquier variable, ¿sí? Puede ser cualquier variable la que utilicemos de sustitución, pero al ser función en términos de u debe de cambiar, perdón, de dx a du también, porque todo debe estar en términos de la variable que estamos nosotros colocando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto o cómo vamos a poder nosotros resolver estas integrales? Les digo, primero identificar que esa integral no tiene una solución directa, ¿sí? Como una fórmula de las que ya hemos visto que hay para hacer las integrales directas. Y lo siguiente sería que ustedes se den cuenta también de que pues hay una raíz, hay un paréntesis, hay un exponente, hay una fracción y verificar si lo que está dentro de esta raíz, por ejemplo, en el caso del ejemplo que tengo acá, a la hora de derivarlo, se encuentra dentro de la función original, ¿sí? ¿Por qué? Y ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Primero nosotros empezamos marcando, en este caso, esta parte de acá, que está dentro de la raíz, generalmente es lo que nosotros decimos que vamos a decir que u es igual a 1 más x al cuadrado, porque esa es la función que está dentro de la función que yo debo de verificar si está dentro de la integral, que en este caso pues es la raíz, ¿sí? Entonces 1 más x al cuadrado. Y luego de esto, al hacerlo de esta manera, yo derivo u respecto de x, tal y como hemos hecho en otros ejercicios. Y esto va a ser igual en este caso a la derivada de 1, como les decía, que es 0, que es una constante, la derivada es 0, y la derivada de x al cuadrado, bajamos el 2, ¿sí? Y multiplicamos por x. ¿Por qué? ¿Qué estamos aplicando acá? Lo voy a colocar acá siempre para que ustedes tengan pues como referencia, si yo tengo x a la n, esto es igual a decir n multiplicado por x por n menos 1, ¿sí? Lo contrario, o la fórmula inversa, por decirlo así, a la integral o la regla de potencias que utilizamos anteriormente para la integral también. Entonces, esto es para la derivada, quiere decir que acá, entonces, baja el 2, multiplica la x, le resto 1 al exponente, me quedaría 2 menos 1 es igual a 1. Entonces acá yo tengo lo que es en este caso pues ya la derivada, ¿sí? Pero debo despejar du, porque aquí dice du dividido de x, porque derivé
toda la ecuación respecto de x. Entonces, al derivar toda la ecuación respecto de x, debemos de recordar que podemos despejar du y en este caso va a ser du igual a 2x de x, ¿sí? Entonces, nosotros al tener esta parte de acá ya despejada, ¿sí? Yo me doy cuenta, lo voy a marcar acá de rojo. Yo tengo acá lo que es esta parte de 2x de x y que dentro de la integral inicial aparece, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces tengo todos los elementos para poder hacer mi sustitución. ¿Por qué? Porque 1 más x al cuadrado va a ser sustituido por una variable u. Esto ya nos vamos a dar cuenta para qué y por qué lo hacemos. Luego 2x de x, que es acá, 2x de x, que aquí no están juntos, pero eso, el orden, todos se están multiplicando, el orden de la multiplicación o el orden de los factores, pues no va a alterar el resultado. Entonces, en este caso, 2x de x, pues es esto, y va a ser sustituido, por este caso, por du. Todo esto para dejar la integral que yo tenía en términos de u. Y algo que es bien importante es que ustedes deben de considerar es que en este caso, la integral que van a obtener a la hora de hacer la sustitución va a ser mucho más sencilla de resolver que la integral que tenían inicialmente, ¿sí? Si ustedes hacen la sustitución y ven que van a una integral más complicada de resolver, entonces deberíamos de verificar lo que estamos realizando porque el objetivo de esto es poderlo llevar a una integral pues más fácil de resolver y que sea de forma directa, ¿sí? Eso es bien importante de considerar acá. Entonces, si ya tengo esta parte, yo podría entonces en este caso reescribir, ¿sí? Reescribir lo que es la integral en este caso, y voy a sustituir exactamente lo que he puesto en las ecuaciones acá, ¿sí? Lo voy a sustituir acá. ¿Qué es lo que no va a sustituir? Es esa raíz, por ejemplo, o ese paréntesis elevado a tal potencia, ¿sí? O esa fracción que está en la integral inicial, eso no va a cambiar, pero todo lo que está en términos de x sí va a cambiar. Entonces quiere decir que acá en este caso voy a poner o voy a colocar la raíz, la integral primero, luego la raíz, en este caso de colocar 1 más x al cuadrado, voy a colocar u. ¿Por qué no coloqué 2x y de x? En este caso no lo coloco, pues no lo voy a colocar acá porque es otra forma o es otra parte de la sustitución que voy a necesitar. En este caso, 2x de x es igual a du. Quiere decir que esto puede multiplicar a du y si se dan cuenta, si hacemos nosotros el cambio, de otra vez de u a x, en vez de poner de u pongo 2x de x acá y en vez de poner u pongo 1 más x al cuadrado, volvemos a tener lo que es la integral inicial, ¿sí? Entonces, no es necesario, ¿sí? No es necesario en este caso que esté en orden para poder hacer la sustitución, ¿sí? Eso es muy importante porque como les digo, todos los términos acá multiplican. Al tener ya esto, ¿qué vamos a aplicar acá? Pues aquí vamos a aplicar algo muy sencillo, que es la regla de potencias que hemos estado viendo, la regla de radicales. Nosotros teníamos la raíz enésima de a, esto es igual a elevado a 1 dividido n, ¿sí? Entonces, al tener ya la integral, si se dan cuenta, es mucho más sencilla. Al reescribir esto nuevamente, me va a quedar la integral de u elevado a la u medio por du. Y esto es mucho más sencillo a lo que teníamos a un inicio, que era 2x multiplicado por raíz de 1 más x al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjese que acá ya tenemos una integral en la cual nosotros, ¿qué es lo que debemos de utilizar para esto? Todo lo que coloco yo en rojo acá son métodos o teoremas que debemos de recordar a la hora de poder estar solucionando este tipo de problemas. Entonces, acá recordemos que si yo tengo x a la n de x, dice que va a ser x a la n más 1 dividido n más 1 más una constante c, ¿sí?
Entonces, en este caso, em, nosotros ya tenemos acá una integral muy, muy sencilla de resolver, ¿sí? Que ya solo debemos de aplicar esta fórmula y ya sencillamente llegamos al resultado. Pero es importante poder visualizar, como les digo, que lo que ustedes van a hacer u, ¿sí? Que es lo que después vamos a derivar también respecto de x, esa derivada que hacemos mentalmente ya esté dentro de la integral inicial que me están dando. Si no está o no es igual, debemos de hacer alguna modificación en algunos casos o basarnos de las reglas matemáticas para poder hacer un par de sustituciones más, o definitivamente no se puede hacer por esa regla, pero eso va a depender de cada uno de los ejercicios. Por favor, véanlo, me dicen si tienen alguna duda antes de pasar a la solución, que aquí no hemos solucionado nada, simplemente hice la sustitución de lo que es la variable inicial para que me quedara una variable pues más sencilla de resolver, para una integral más sencilla de resolver. No sé si alguien tiene alguna duda, por favor, cualquier duda es bienvenida. De momento no. Gracias. Muy bien, entonces acá nosotros ya solo pasaríamos a resolver, lo vamos a terminar de resolver aquí abajo, ¿sí? Entonces tengo la integral de u a la u medio por du. Vamos a aplicar la regla de la potencia, entonces sería u elevado a la u medio más 1, que en este caso sería pues 3 medios dividido 3 medios. Ya sabemos que por regla de extremos e internos acá, a la hora de multiplicar, pues esto va a cambiar a ser 2 tercios de u a la 3 medios, ¿sí? Cambia, le da vuelta a la fracción prácticamente. Y entonces acá nosotros podríamos colocar más una constante c, pero no vamos a colocar una constante c todavía porque esto está en términos de u. Y ese es el error que algunos cometen también, que mi variable inicial es en términos de x, entonces yo debo dejar la, la respuesta final en términos de x. ¿Cómo hacemos esto? Fácil, ¿sí? Acá yo sé que u vale 1 más x al cuadrado, entonces debo hacer la sustitución ahora por u, ¿sí? Entonces voy a poner 2 tercios multiplicado 1 más x al cuadrado, porque eso es lo que vale u, elevado, en este caso, a la 3 medios, y ahora sí, más una. Y eso es lo importante acá, que podemos nosotros utilizar lo que es esta regla para hacer una integral más sencilla y que nos sea mucho más fácil resolver. Entonces, ¿qué es lo que hay que identificar acá? Muy bien. Entonces, yo voy a identificar primero que esta parte de acá, ¿sí? X a la 4 más 2 va a ser igual a u. Entonces, esta parte va a ser igual a x a la cuarta potencia más 2, ¿sí? Esto va a ser igual a u. Entonces, esta parte yo ya tengo identificado quién va a ser mi sustitución. Luego, sé que x a la 4 al derivar le va a restar 1 al exponente y le va a quedar lo que es x al cubo. Entonces, al ser esto cierto, ¿sí? Yo voy a derivar esto respecto de x y me va a quedar la derivada de x a la 4. Recuerden que utilizamos lo que es la regla de la potencia de la derivada, quiere decir que va a bajar el 4, multiplica la x y le restamos 1 al exponente, y la derivada de un número o una constante pues es 0. Entonces 4x al cubo. Pero acá si yo despejo, digo du es igual a 4x al cubo multiplicado por dx, me doy cuenta que acá lo que yo tengo es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tengo x al cubo y acá tengo dx. Aquí tengo x al cubo y tengo dx. Quiere decir que hay un número, en este caso, que lo voy a marcar de verde, que me está sobrando para poder hacer la sustitución, ¿sí? Y recuérdense que, tal y como el caso anterior, esto tiene que ser idéntico para que nosotros no tengamos ningún problema a la hora de hacer la sustitución.
Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder hacer ese cambio en la sustitución? Eso es bien fácil. Yo lo que voy a hacer es dejar lo que sí está idéntico, por ejemplo, x al cubo de x en la integral inicial, lo voy a dejar de este lado y este 4 que está multiplicando a todo esto va a pasar al otro lado de la ecuación. En este caso, pues sabemos que pasa a dividir, o lo que hacemos realmente es dividir entre 4 cada lado de la ecuación y por eso me queda du dividido 4 y este 4 se hace 1 y entonces simplemente me va a quedar x al cubo de x. De esta forma, todo lo que está acá es idéntico a lo que está en la integral inicial y también la sustitución de u pues es igual a x a la 4 más 2. Partiendo de ahí, nosotros ya podemos, entonces en este caso, poder hacer la sustitución. Lo único y muy importante es que vamos a tener una fracción que vamos a tener que arrastrar, ¿sí? ¿Y cuál es esa fracción? Es este, un cuarto, ¿sí? 1 dividido 4 que tengo acá, porque es una fracción al final, 1 dividido 4 por du es du cuartos. Entonces, ese cuarto que tengo ahí lo voy a tener que arrastrar y mi sugerencia es que siempre tratemos de multiplicarlo al final de toda la integral o todo el resultado de la integral que tengamos. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues no nos vamos a equivocar, más si son fracciones, que era algo que yo les decía que pasaba mucho en este curso, que la gente se equivoca mucho a veces con el tema de las fracciones, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a reescribir esta integral nuevamente y me va a quedar de la siguiente forma. Entonces voy a escribir la integral, en este caso, de coseno de x a la 4 más 2, pero ya no voy a escribir x a la 4 más 2, sino que voy a escribir la integral de u por x al cubo multiplicado por dx, pero ya no voy a escribir x al cubo ni multiplicado por dx, sino que voy a escribir du dividido 4, multiplicado por du dividido 4. De acá hay algo bien importante, que esto se lo recomiendo que lo hagan siempre en sus integrales para que se equivoquen lo menos posible con los números. Y es que si ustedes tienen la integral de k multiplicado por f de x, k puede ser cualquier número, ¿sí? Puede ser 10, menos 1000, menos 50, menos un medio, menos 0.3, etcétera, pero k es un número, una constante. Esto podemos dejarlo expresado como k multiplicado por la integral de f de x. ¿Para qué es esto? Para que logremos resolver la función en términos de x y ese número pues lo multipliquemos al final o el resultado final que vamos a tener nosotros al resolver esta integral. Entonces, mi sugerencia acá, como esto es un cuarto, ¿sí? Mi sugerencia es poder colocar un cuarto adelante de la integral multiplicando al coseno de u multiplicado por du. Si nos damos cuenta, la facilidad, o en este caso, la integral sencilla que me queda, comparado con la integral inicial que yo tenía, que era x al cubo multiplicado por coseno de x a la 4 más 2, esto pues es mucho más fácil de resolver. Y ese es el objetivo realmente de las técnicas de integración, es poder llevar esa integral difícil a una integral sencilla. Entonces, veamos acá, voy a buscar, por ejemplo, la integral de coseno de x es igual a seno, ¿sí? Entonces, al saber esto, esto yo ya lo puedo resolver, ¿sí? Ya lo puedo resolver, entonces me quedaría un cuarto de coseno de u, ya sé entonces que la integral, y ojo con eso, porque con esto, y lo que yo les decía, importancia de que impriman pues el formulario para que ustedes no se equivoquen, ya con la práctica esto pues ya se nos va a ir quedando, pero se nos puede llegar a confundir al principio cuál es la derivada de seno, cuál es ¿cómo se llama? La integral de coseno, cuál es, y todo eso, para no tener ningún problema. Y también podemos utilizar Scientific Notebook, porque si ustedes ingresan esto en Scientific Notebook, pues también se los va a dar, ¿sí? Por si tienen alguna duda. Entonces, en este caso, sabemos que es seno, entonces me quedaría, perdón, aquí se me olvidó,
me quedaría esto como un cuarto, porque esto está fuera de la integral, multiplicado por seno de u, a lo cual yo no puedo decir esto de que ya es más c porque está en términos de otra variable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar. U es igual a x a la 4 más 2. Me va a quedar un cuarto de seno de x a la 4 más 2, porque en vez de colocar u, coloco esta ecuación inicial que yo estoy escribiendo, ¿sí? Más una constante c, ¿sí? Recuerden que todas estas ecuaciones ustedes las plantean al principio, entonces para poder hacer la sustitución final es algo que ustedes ya plantearon, entonces es mucho más sencillo. Y esta sería la respuesta para esta integral. Fíjense, resolviendo esta integral, en este caso, pues identificamos otra vez lo que es la raíz acá, ¿sí? En este caso, la raíz cuadrada. Entonces, como no tenemos una fórmula directa en este caso, porque no es lo mismo que tengamos esto a que tengamos pues raíz de x, porque sabemos que acá simplemente volvemos la raíz una potencia y en este caso pues aplicamos lo que es la regla de potencias. En este caso pues no se puede porque esto es 2x más 1. Entonces al tener ese 2x más 1 dentro de la raíz, lo que debo aplicar yo es un método de sustitución para ver si puedo resolver esta integral. Entonces, en este caso, lo que está dentro de la raíz va a ser u, ¿sí? Me va a quedar entonces u igual a 2x más 1. Y entonces en este caso vamos a derivar respecto de x, ¿sí? Y me va a quedar que la derivada de 2x, en este caso es 2 nada más, porque la derivada de 1, en este caso es 0, y la derivada de x es 1 multiplicada por 2 es 2. Entonces despejo en este caso de u y me queda igual a 2 multiplicado por dx. Aquí tengo el mismo problema que tenía anteriormente, pues acá para poder sustituir ya tengo acá lo que es la sustitución de u, que es 2x más 1, pero para poder sustituir lo que es du por dx, en este caso, pues acá solamente tengo dx, y acá me queda dx, y en todo caso, me queda también lo que es el número 2. Y entonces, en este caso, lo que hay que hacer es igual al ejercicio anterior. ¿Qué hicimos? Pasar este 2 que está multiplicando, entonces, del otro lado de la ecuación, o dividimos ambos lados de la ecuación dentro de 2, para eliminar el 2 de este lado derecho y me va a quedar du dividido 2 igual a dx. Entonces, al tener ya esto, ¿sí? Yo ya puedo pasar a la sustitución porque ya es mucho más fácil poder dejar planteada lo que es mi nueva integral con la variable, en este caso u, ¿sí? Me va a quedar en este caso la integral de la raíz, ¿sí? De u, o en este caso 2x más 1, que pasaría a ser u. Y de x, en este caso, pasaría a ser du medios, ¿sí? Du medios. Nuevamente tenemos una integral, la cual yo sugiero siempre que este u medio o este número que tengo acá, esta fracción, pasemos al frente de la integral y al final multiplicamos ese resultado por el valor que tenemos ahí. Entonces me va a quedar u medio, en este caso, de la integral de esta raíz, la voy a volver una potencia y sería u elevado a la u medio multiplicado por du. Entonces, al tener esta integral, lo que nosotros vamos a realizar ya es una regla de potencias, tal y como hicimos anteriormente, algo muy, muy, muy sencillo. Que voy a terminar de escribir aquí abajo. Entonces me va a quedar que tengo un medio de u a la u medio multiplicado por du. En este caso, aplico lo que es regla de la potencia y me va a quedar u medio, que es este número que vamos a multiplicar por el resultado de esta integral, que sería u elevado a la 3 medios, un medio más 1, dividido 3 medios, ¿sí? Seguimos simplificando esto, nos va a quedar un medio multiplicado por 2 tercios de u a la 3 medios
En este caso, acá me puedo dar cuenta que este 2 y este 2 se van a hacer 1. Entonces simplemente me va a quedar un tercio. Quiere decir que me va a quedar un tercio de u elevado a la 3 medios, pero esta no puede ser mi respuesta final, ya que debo dejar esto en términos de x. Entonces, x vale 2x más 1, me quedaría un tercio de 2x más 1 en vez de u elevado a la 3 medios más una constante c, y esta sería mi respuesta para esta integral. Entonces esta integral de x dividido 1 menos 4x al cuadrado raíz cuadrada, ¿sí?, de x, tiene varias formas de poderse resolver. En este caso vamos a utilizar el método que es el método de sustitución para poder resolver esta integral. En este caso, ¿sí?, yo pues identifico que hay una fracción acá. Dentro de esta fracción me doy cuenta que el denominador, en este caso pues hay una raíz, ¿sí?, una raíz, y dentro de esa raíz pues vamos a tener 1 menos 4x al cuadrado. Acá lo que yo les recomiendo hacer pues es lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Puede ser que tengamos un denominador que no sea prácticamente una raíz, sino que sea también un paréntesis que esté elevado a una tercera potencia. También podría ser, dependiendo sea el caso también, ¿verdad? Podría ser lo que nosotros vamos a sustituir o vamos a cambiar por u, pero en este caso es lo que está dentro de la raíz y que está en el denominador de esta fracción. Entonces, aquí hay varias cosas que van a salir a la hora que nosotros lo estemos realizando, porque nosotros vamos a decir que u es igual a 1 menos 4x al cuadrado, ¿sí? Y entonces, en este caso, yo sé que al derivar x al cuadrado me va a quedar x a la 1, porque el 2 baja, multiplica, y en este caso se le resta 1 al exponente. Entonces ya sé que esta x que está aquí arriba, por ejemplo, me va a quedar a la hora de derivar esto respecto de x. Entonces yo derivo, derivada de 1 es 0, la derivada de menos 4x cuadrado sería menos 8x, porque el 2 pasa a multiplicar al 4, y le restamos 1 al exponente, me va a quedar menos 8x. Entonces en este caso yo no tengo ese menos 8 en ningún lado de la integral inicial. Si ustedes se pueden dar cuenta, no lo tengo. Desde ya sé que ese menos 8 debe pasar al otro lado de la ecuación, porque esto me va a quedar du, si despejo, me va a quedar du menos 8x de x, ¿sí? Entonces acá lo único que me sirve que quede de este lado sería x de x, porque acá tengo la x y acá tengo el de x. Entonces este menos 8 está multiplicando. Vamos a dividir ambos lados de la ecuación por menos 8 para poder hacer 1 esto, y me va a quedar du dividido o menos du dividido 8 igual a x de x. Muy importante los signos, ¿sí? Muy importante los signos, muy importante las fracciones que se van a generar en este tipo de problemas, que no perdamos en este caso lo que es de el análisis de de esos signos o de esas fracciones, para que nuestras respuestas estén 100% correctas. Entonces acá, si reescribimos esta integral que yo tengo acá, me va a quedar lo siguiente, ¿sí? Entonces, recuérdense que x de x pasaría a ser du dividido 8, ¿sí? Eso es bien importante, porque esta parte de acá, siempre es importante que coloque esto, lo voy a ser expresado como x de x, que está en el numerador, dividido 1 menos 4x al cuadrado, que es raíz cuadrada, que está en el denominador, ¿sí? Entonces, muy importante que tomemos en consideración eso, ya que esto pues va a pasar a ser también lo que es una fracción, ¿sí? Entonces, muy importante eso. Entonces acá yo voy a colocar en este caso em, la integral. Solo voy a cambiar el color. La integral, voy a poner la fracción, por lo que voy a sustituir,
Y entonces en este caso x de x pasaría a ser menos du dividido 8. Y en la parte de abajo me va a quedar lo que es u, en este caso, que es 1 menos 4x, que sería u elevado a la u medio, ¿sí? Porque sería la raíz cuadrada, pero lo voy a colocar de una vez como u medio o como potencia, ¿sí? Entonces, aquí también es muy importante que utilicemos lo que es la regla de los extremos y la regla de los internos. Recuérdense que todo número está dividido dentro de 1, ¿sí? Todo número está dividido dentro de 1. Entonces, la regla de los extremos, en este caso, sería menos du por 1, me va a quedar menos du, ¿sí? Una cosa bien importante, tal y como hicimos en el caso anterior, que utilizamos la técnica que si tengo k, integral de f de x, k por f de x, y pasamos esa k adelante, ¿sí? De la integral para poder multiplicarlo al final con el resultado de la integral de la función. Entonces acá podemos hacer también lo mismo con este, en este caso con este du, ¿sí? ¿Por qué? Porque con este menos 1, perdón, con este menos que tengo acá, lo puedo dejar al frente, realmente es un menos 1 lo que está ahí, solo que no se coloca 1 porque 1 por du va a ser du. Entonces menos lo voy a dejar al frente, du por 1, me queda du dividido 8 por u a la u medio, me va a quedar 8 u a la u medio, ¿sí? Entonces esta fracción que está acá también la podemos eliminar de ahí, fíjense bien, y podemos dejarla al frente. Entonces me quedaría menos un octavo, en este caso, menos un octavo, para que ya solamente nos quede lo que es la función y que el resultado de esa función lo multipliquemos por esta constante de menos un octavo. Entonces, muy importante este paso o este cambio para que no nos perdamos de dejarlo siempre identificado, de poder hacerlo paso a paso para que no nos vayamos a equivocar, ¿sí? Entonces, acá siempre entendiendo que lo que voy a cambiar, si es una fracción, hay que ver qué es lo que está en el numerador y qué es lo que está en el denominador para no equivocarnos a la hora de hacer la sustitución. Entonces, ya en esta parte, ¿qué es lo que yo debo de aplicar? Yo acá, ¿sí? Ya tengo lo que es la integral y es una integral pues mucho más sencilla, pero a pesar de que ya está más sencilla, no tengo una fórmula directa, porque recuérdense que yo sí tengo una fórmula directa cuando es 1 dividido x, por ejemplo, o si esto fuera 1 dividido u nada más, entonces que es la integral directa, es logaritmo natural de x o de u, depende de la variable que yo tenga, pero aquí tengo 1 dividido u a la u medio, ¿sí? Porque este de u está multiplicando el 1 que está aquí arriba, por eso ya no se ve el 1, pero entonces, ¿cómo poder solucionar esta parte de acá? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aplicar acá? Es el inverso de esto, en este caso, ¿sí? Vamos a trasladar, y esto es bien importante, esto también es regla de potencias. Si usted tiene 1 dividido a la potencia n, ¿sí? Cualquier potencia, puede ser fracción, lo que ustedes quieran. Esto lo puedo dejar y como en vez de dejarlo como una fracción, lo puedo dejar como un entero, como a elevado a la menos n. Claro, que esta parte de acá, pues nunca vamos a ver en las respuestas lo que son exponentes negativos, porque matemáticamente eso no puede ser explicado eh, por la forma o en este caso, la potencia, lo que representa la potencia. Entonces no puede ser expresado como un número negativo la potencia, porque es cuántas veces voy a multiplicar la base. Entonces, en este caso, pues yo voy a pasar a hacer este paso algebraico, esta pequeña operación en esta integral para poder resolverla, porque si no, no la voy a poder resolver con la forma que tiene. ¿Y eso por qué lo hago? Eso lo hago simplemente porque yo después, pues necesito utilizar lo que hemos venido utilizando en esta sección, que es la regla de la potencia, donde yo digo que le voy a sumar 1 al exponente dividido 1 al exponente. Esto se puede hacer, como les digo, si este número de acá es diferente a 1.
¿sí? Si este número fuera 1, no se puede hacer porque eso ya tiene una integración directa. Y si es un medio, si es 2, si es 4, si es 7, lo que ustedes quieran, lo podemos hacer de esta manera. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es reescribir de nuevo lo que es esta integral como -1/8 de la integral de, entonces va a pasar del denominador al numerador y también puede pasar del numerador al denominador, ¿sí? Como ustedes lo necesiten, pero en este caso lo necesitamos de esta forma y pasaría a ser un medio, pero negativo. Entonces pasa a ser 1u elevado a la -1 medio multiplicado por du, ¿sí? Entonces, bien, bien importante que identifiquemos esto y esto, como les digo, este paso se hace específicamente para poder utilizar más fácil lo que es la regla de la potencia en la integral. ¿Por qué? Porque ya lo tengo en la parte como un entero, en el numerador, entonces yo ya puedo venir y aplicar lo que es la regla de la potencia más fácil. Aunque sea negativo, ¿sí? De todos modos, yo sé que la respuesta final debo de cambiar el exponente, no lo puedo dejar negativo, entonces le vuelvo a dar vuelta, ¿sí? Para que quede como positivo si fuera necesario. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque aquí es de sumar 1, ¿sí? Sumamos 1 a esto y esto me va a quedar de la siguiente forma. Ustedes van a tener que el -1/8 de la integral de -1 medio más 1 me va a quedar un medio positivo. Entonces me va a quedar u elevado a la un medio positivo dividido en este caso pues un medio positivo también, ¿sí? Esto es porque es menos y le sumamos siempre 1 al exponente, entonces me va a quedar un medio positivo. Entonces, ya al tener esto, vuelvo a reescribir lo que es esto. Esto va a dar vuelta, pues ya vimos, es por la regla de extremos. Si aplicamos esa regla de extremos acá, pues nos vamos a dar cuenta que esta fracción da vuelta, me va a quedar 2 dividido 1. Al final me va a quedar -1/8 multiplicado por 2, ¿sí? Y esto dividido 1, pero yo no lo voy a colocar. Y acá u elevado a la u medio, ¿sí? Acá el 2 y el -1/8 que tengo acá se pueden simplificar. En este caso me quedaría -2/8, mitad arriba y mitad abajo. Me va a quedar -1/4 de u elevado a la u medio, pero no puede quedar en términos de u. Entonces lo vamos a dejar en términos de x, que es 1 menos 4x cuadrado. Sería -1/4 de 1 menos 4x al cuadrado elevado a la u medio más una constante c. Y esta sí es mi respuesta final. La integral de e a la x es e a la x, ¿sí? Todos lo tenemos bien claros, que no hay ningún inconveniente con eso. Tanto la derivada como la integral, la respuesta es e a la x, no cambia. Pero aquí tengo e a la 5x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de aplicar a la hora de sustituir acá? Nosotros, pues en este caso, vamos a sustituir este 5x porque a la hora que nosotros podamos integrar e elevado a una potencia, tiene que ser pues x o u o w o simplemente una variable la cual no tenga un número, porque eso es lo que nosotros ya tenemos como una fórmula directa. Pues, ¿cómo solucionamos esto? En este caso, esta es algo especial, pero les digo que de esto va a salir una fórmula directa que una vez pueden ir apuntando ahí entre sus fórmulas. Hacemos u igual a 5x, derivamos respecto de x, ¿sí? Y me va a quedar que esto es igual a 5, despejo de u y me queda igual a 5 de x. Aquí pasa el mismo análisis, yo solamente tengo dx acá, tengo dx, pero no tengo el número 5, ¿sí? Entonces, acá lo que yo voy a hacer, pues no hay ningún problema porque aquí ya está, pero este 5 sí me causa ahí una pequeña molestia, entonces lo voy a cambiar y lo voy a colocar del otro lado de la ecuación, lo dividimos dentro de 5 todos los dos lados de la ecuación para que eliminar este 5 de este lado y me queda dx de u quintos igual a dx, entonces yo acá ya puedo pasar a lo que es la sustitución o reescribo lo que es la integral, ¿sí?
de la siguiente forma. Entonces me va a quedar e elevado a la 5x, que en este caso sería u, multiplicado por dx, pero dx va a ser sustituido en este caso por du dividido 5. Entonces du dividido 5, ¿sí? Ya sabemos qué es lo que sucede en este caso con esta fracción, ¿sí? Entonces paso un quinto adelante de lo que es la integral y coloco e a la u por du, ¿sí? Entonces, esto ya es una integral que es completamente directa. ¿Por qué? Porque e a la u es e a la u. Entonces, la respuesta de eso sería e a la u acá, que no lo puedo dejar en términos de u. Entonces, voy a cambiar eso en términos de x. Sería un quinto de e a la 5x más una constante c, ¿sí? Entonces, la respuesta de este tipo de integrales, ¿sí? Lo podríamos dejar nosotros ya establecido para este tipo específicamente de integral, que sería e elevado a la tanto de x, esa kx o ese nx que puede existir ahí, que puede ser diferente, puede ser 7, puede ser menos incluso, ¿sí? Ya lo podemos dejar establecido como una fórmula. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, realmente, ¿qué es lo que cambiaría? Por ejemplo, si yo acá, en vez de tener 5x, imaginemos, lo voy a poner de otro color, que yo tengo eh, 3x, ¿sí? En el exponente. Entonces, ¿qué cambiaría acá? Acá pasaría a ser 3x, aquí pasaría a ser 3, aquí 3, aquí 3, aquí 3, aquí 3, este sería 3 y este sería 3, ¿sí? Pero la respuesta no va a cambiar, perdón, y este también sería 3. Pero la respuesta va a ser un tercio de e a la 3x, ¿sí? Si ese dato de ahí, en vez de ser menos 3x, sería, por ejemplo, menos 2x, ¿sí? Entonces, esto de acá pasaría a ser, lo voy a poner otro color, menos 2x, ¿sí? A la hora de, esto sería menos 2, este sería menos 2, este sería acá menos 2, ¿sí? Este de acá sería menos 2, acá también sería menos 2, acá sería menos 2 y acá sería menos 2. Lo que cambiaría acá sería simplemente que cambiaría de signo a menos. Eso sería lo único a tomar en consideración si es negativo, ¿sí? Pero realmente no cambiaría absolutamente nada de la respuesta más que el número, ¿sí? Solamente el número. Entonces nosotros podríamos establecer una fórmula ya teniendo en cuenta esto, que si nosotros tenemos e a la nx, por ejemplo, ¿sí? Si esto es positivo, claro, entonces esto va a ser igual a 1 dividido n multiplicado por e a la nx más una constante c. No sé si en el formulario ya viene, pero si no viene, pues de todos modos agréguenla, ¿sí? Agréguenla ahí entre sus apuntes para que sepan que qué es lo que pasaría y qué pasaría si fuera negativo, si fuera e a la menos nx de x, esto pasaría a ser menos 1 dividido n e a la menos nx más una constante c, ¿sí? Eso es lo que cambiaría si fuera tanto positivo como negativo, fuera el signo, pero si se dan cuenta, no importando qué es lo que vamos a tener acá, entonces esto pues ya cambia, ¿sí? Cambiaría mucho si esto fuera x al cuadrado, x al cubo, o totalmente diferente el exponente, entonces esto ya no es aplicable, pero en este caso sí se puede aplicar esto de esta manera y podemos ponerlo ahí como una fórmula extra a lo que nosotros ya llevamos en el curso. Entonces, en este caso voy a empezar con este seno de x dividido coseno de x. Acá, pues nosotros sabemos que si hacemos, en este caso, coseno o seno de x, la derivada pues va a ser uno de los dos al contrario. Lo único que hay que ver acá, qué es lo que nos conviene más, ¿sí? Si hacer, en este caso, u seno de x
o hacer de u coseno de x. Y puede existir esa como incógnita a la hora que nosotros estemos resolviendo, pero al final puede ser a prueba y error en estos casos, pero lo que pasa es que aquí lo que yo tengo es este denominador, ¿sí? Si yo tuviera solo seno de x dx, entonces yo podría en este caso, pues realizar la integral porque ya está directa, pero en este caso tengo este denominador acá que es coseno de x que me está causando problema para poderlo hacer directamente, ¿sí? Entonces yo acá lo que les sugiero es que haga u, en ese caso, ese denominador, que sería coseno de x, siguiendo como las reglas que establecimos desde un inicio cuando empezamos a ver este tema, y entonces acá derivamos respecto de x, coseno de x, la derivada de coseno de x es menos seno de x, eso es muy importante que nos recordemos de este tipo de cosas, menos seno de x, entonces acá nosotros vamos a dejar esto como menos seno de x multiplicado por dx, ¿sí? Entonces, si verificamos lo que tenemos acá, que es seno de x, pues aquí no hay ningún problema, está acá y está acá. Lo que yo voy a hacer u está acá y está acá, ¿sí? Pero lo que yo no tengo contemplado es este signo menos, que es un menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese signo menos? Multiplicamos por menos a ambos lados de la ecuación o decimos que pasamos el menos al otro lado de la ecuación y me va a quedar menos de u, que es igual a seno de x de x. Con esto yo lo que he logrado es pues que ya que tenga exactamente lo mismo, ¿sí? Para poder lograr hacer la sustitución de esta integral. Entonces voy a reescribir esta integral. Esto no lo voy a realizar ahorita, lo voy a realizar más tarde, después de esto. Entonces, solo lo vamos a quitar de acá de una vez. Para que no nos confundamos ahí. Entonces yo puedo reescribir lo que es esta integral, porque esta integral pasaría a ser en este caso, entonces, en vez de colocar seno de x dx, seno de x dx, voy a colocar menos du dividido, en este caso, en vez de colocar coseno de x, pues voy a colocar u. Y para esto, recuérdense que sí hay algo directo, porque dice que si yo tengo 1 dividido x multiplicado por dx, que es lo mismo que tengo acá, solo que aquí tengo un signo menos que lo puedo dejar afuera de la integral. Esto va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante c. Entonces quiere decir que nosotros acá podemos reescribir, ¿sí? Esta integral como menos la integral de 1 dividido u multiplicado por du para que esté idénticamente igual a lo que dice la fórmula, pero realmente si ustedes dejan du dividido u, entonces se puede integrar sin ningún problema. Entonces esto pasaría a ser menos el logaritmo natural del valor absoluto de u, pero ya sabemos que nosotros no podemos dejar en este caso lo que es en términos de u, sino que debe ser en términos de lo que es x, entonces sería menos el logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más una constante c. Esto que está acá, ¿sí? Yo creo que por tiempo ya no nos va a alcanzar para resolverlo. Con esto vamos a iniciar la otra clase.